A continuación daremos a conocer el proyecto Microplásticos en Sal de la Costa del Pacífico guatemalteco a cargo de la licenciada Cristel Alvarado, Ana Droch, Rodrigo Parada y la licenciada Ingrid Benítez. Los seres humanos hemos producido millones de toneladas de plástico desde 1950. El plástico ha llegado a todos los hábitats posibles, de diferentes tamaños, para lo cual en este proyecto se concentró en el tamaño que no está al alcance de la vista, micropartículas. En este proyecto se caracterizó el tipo y cantidad de micropartículas plásticas presentes en muestras de sal extraídas de salinas artesanales, recolectando 19 muestras en 2 muestreos realizados en el mes de diciembre de 2019 y marzo de 2020, correspondientes a épocas cercanas al inicio y fin de la estación seca en Guatemala. Nuestros objetivos fueron caracterizar el tipo y cantidad de micropartículas de plásticos provenientes de la sal obtenida de los procesos extractivos de la costa del Pacífico guatemalteco, identificar la naturaleza polimérica del microplástico en los procesos extractivos de obtención de sal de la costa del Pacífico guatemalteco. Nuestro método de trabajo fue el siguiente: tomar muestras de las salineras artesanales ubicadas en las costas del Pacífico. Digestión de las muestras con peróxido al 50% para la eliminación de material orgánico presente. Realizar un primer filtrado por papel Whatman para partículas de 1 micrómetro. Posteriormente realizar un segundo filtrado por medio de membranas para partículas de 0.45 micrómetros. Luego, un conteo por estereomicroscopio de las partículas obtenidas en cada una de las membranas y papeles Whatman. Por último, corridas de muestras por espectroscopía de rayos X. De 2 viajes de muestreo realizados en diciembre del 2019 y marzo del 2020, correspondientes al inicio y fin de la estación seca en Guatemala, se recolectaron 19 muestras. Estas fueron separadas en 2 grupos según el método de obtención de agua salada de la salina tratada, por bombeo de agua o transporte a un pozo artesano. Según los datos obtenidos a partir del método utilizado, se confirmó en cada muestra la presencia de micropartículas con características morfológicas y de color similares a las de los plásticos. Se obtuvo un rango muy amplio en la abundancia total de las partículas, siendo las salinas de marzo de 736 a 2.292 en bombeo y 568 a 5.129 en pozo, y en diciembre de 733 a 911 en bombeo y 316 a 809 en pozo. No se encontraron muestras libres de contaminación, y entre grupos la abundancia total de microplásticos es variable. Junto con el conteo se realizó la clasificación de las partículas según la morfología que éstas presentaron. De la información obtenida, la morfología con mayor proporción fue la de las fibras, obteniéndose porcentajes por arriba del 90% en casi todas las muestras procesadas. En cambio, las partículas en forma de pellets fueron poco comunes y encontradas en muy bajas proporciones, indicando poca prevalencia de microplásticos de origen primario en agua de mar para las zonas muestreadas. Como una vista general, se muestra aquí el conteo total de partículas por estación en que se realizó el viaje muestreo. Visualmente se puede observar que al inicio de la temporada seca de Guatemala, en diciembre, la contaminación cuantificada en las sales es mucho menor a la encontrada al final de la temporada. Estadísticamente, en un 95%, existe una diferencia significativa entre los grupos de muestras que difieren por su temporalidad. Una vez que todos los materiales fueron analizados y caracterizados por espectrometría IR, se pudo construir la gráfica que tenemos del lado izquierdo, el cual nos relaciona las abundancias de los materiales poliméricos que fueron caracterizados con su morfología y el porcentaje de abundancia que este presentó. Entonces, si observamos el tamaño de las burbujas, esto nos indica qué tanta abundancia fue la que obtuvo este material. En el caso para los materiales con morfología amorfa, las más abundantes fueron las resinas,
Para las fibras los más abundantes fueron los materiales orgánicos y para los films los derivados de poliestireno y el polietileno de alta densidad fueron los materiales que obtuvieron la mayor abundancia. Cabe recalcar que esta gráfica considera todos los materiales que nosotros pudimos observar, tanto orgánicos, inorgánicos y partículas plásticas. Y ahora del lado derecho tenemos una gráfica que nos relaciona qué tan abundantes fueron los materiales que encontramos en todas las categorías en general. Entonces, como podemos observar, los más abundantes fueron las resinas o adhesivos, seguidos por el polipropileno y seguidamente tenemos al polietileno de alta densidad. Las partículas aisladas igualmente fueron medidas para saber la distribución de tamaños de partículas que fueron encontradas. Todas las partículas fueron igualmente categorizadas según su morfología. En este caso, para las partículas encontradas de las muestras de diciembre, se observaron principalmente tres categorías: fibras, films y fragmentos. Para las fibras se observa que los tamaños fueron bastante homogéneos, se encontraron tamaños en todas las categorías, mientras que para los films y los fragmentos se encontraron principalmente en un tamaño entre 100 y 500 micrómetros. Mientras que para las partículas observadas de las muestras del mes de abril de 2020, para las fibras igualmente se encontró una distribución bastante homogénea entre todos los tamaños medidos, y para los films y fragmentos se observó una mayor abundancia para partículas entre 500 y 1000 micrómetros, así como también entre 100 y 500 micrómetros. Como principales conclusiones, pudimos determinar que los rangos de abundancia de microplásticos encontrados en la sal de la costa del Pacífico de Guatemala osciló entre 139 y 5.129 partículas por kilogramo. Los microplásticos más abundantes en las muestras de sal de consumo provenientes fueron polietileno de alta densidad, poliestireno, derivados de polietileno, nylon, tereftalato de polietileno y poliestireno. Y finalmente, que existen diferencias significativas entre la cantidad de microplásticos identificados según la época de muestreo, que corresponden al inicio y al final de la época seca en Guatemala. Muchísimas gracias por su atención.